Muy buenas noches para todos. Buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del lugar donde te encuentres y también cuando veas este live. Bienvenidos desde ya a Mamá Inclusión. Mi querida Carolina que está por acá, está Reina CP también. Bueno, la saludo. Muchas gracias por estar acá. Dice Mamá Inclusión, hola querida Ondina, gusto de verte y poder escucharte. Para mí también es un placer, mi querida Caro, que estés allí, porque sé que eres una mamá muy preocupada por tu rol, por ejercer bien tu rol, al igual que todas las mamás, no me cabe la menor duda. Pero bueno, siempre, como quien dice por allí, nadie nace con un manual debajo del brazo para ver cómo se es la mejor mamá, mucho menos eh, primerizos y también, bueno, eh, con digo yo, con las dificultades que puedan traer eh, esos bebés. Por aquí también está mi querida Eve Fica y mi querido Moss acaba de unirse también. Bueno, para mí es un placer tenerlos todos acá. Saludos, mi querido Moss. Bueno, quise hacer este live porque yo desde hace mucho tiempo estoy trabajando con una psicólogo clínica infanto-juvenil y familiar que se llama Belén Escobar. Creo que la mayoría de ustedes ha visto algunos live que hemos hecho. Y bueno, desde que yo llegué a Chile hace 8 años, ella primero fue mi paciente durante muchísimo tiempo y luego obviamente esa relación se fue transformando en el mismo trabajo psicoterapéutico. Yo la invité a ella a que empezara a moverse en las redes sociales y empezamos a hacer cosas juntos. Primero hicimos unas cuantas juntas, perdón, primero hicimos unas cuantas entrevistas que inspiran con temas que ella manejaba desde su óptica de psicólogo clínica infanto-juvenil y familiar. Ella ve niños y adolescentes y bueno, luego hicimos otras entrevistas ya un poco más desde su experiencia como mamá. Y últimamente empezamos bueno, hemos cambiado de día, hemos cambiado el formato. Ahora ella me entrevista a mí en @artestima, que por cierto, ese es su Instagram, @artestima. Allí consiguen los últimos live que hemos hecho. Hemos hablado de la codependencia, hemos hablado de del suicidio en adolescente, hemos hablado un montón de cosas. En realidad creo que hacemos un muy buen team psicoterapéutico, ella con su experticia en adolescentes y en niños, y yo, por supuesto, en la parte individual con adultos y con parejas. En mi experiencia, perdón, en mi experiencia personal y profesional, Em, he visto demasiadas dificultades y yo creo que últimamente eso se ha acrecentado un poco y creo que también, esta es mi opinión muy personal, creo que también estamos en un momento muy difícil y les toca muy difícil a los padres que están todavía criando, ¿no? Nosotros, una generación que ya venimos de, mm, de en estos días una paciente me regaló una frase que me encantó. Yo quisiera regalárselas a ustedes también porque ella me hizo la pregunta, bueno, Ondina, muchos venimos de una generación posguerra, ¿cierto? Y yo le dije, sí, por supuesto, hay generación posguerra con todo lo que eso implica. Son personas que todavía arrastran muchos miedos, que han tenido cualquier cantidad de problemas psicológicos, emocionales, hasta espirituales, y no han tenido pues acceso a muchas herramientas como para lograr trabajar esos traumas que trajo la posguerra.
Y esa misma muchacha me dice, bueno, pues entonces nosotros somos una generación posguerra emocional. Y le dije, bueno, en el momento me reí mucho, pero es cierto, porque eh, muchos de nosotros, una generación especialmente, los que están criando en este momento, los que tienen hijos adolescentes o pequeños, incluso jóvenes que todavía están en casa, 21, 22, 23 años, eh, muchos padres de esa generación son producto de una posguerra emocional, somos sobrevivientes de una crianza que tal vez, bueno, yo siempre digo que nuestros padres hicieron lo que pudieron, con las herramientas que tenían, con lo que sabían, pero eso no implica que ya desde una visión muy adultocéntrica, como dice mi querida Belén, nosotros podamos de pronto sincerarnos y desde la honestidad decir que definitivamente hay cosas que nos marcaron en la crianza, ¿no? Y que hay muchos traumas con los cuales nosotros simplemente hemos aprendido a vivir y lo hemos normalizado. Entonces, eh, si somos una generación posguerra emocional, que tenemos, algunos tenemos muchos traumas, otros tienen pocos traumas. eh, y los traumas es todo esos eventos que nos marcaron y que tenemos allí reprimidos y que no han tenido salida, no han tenido un proceso, no han tenido realmente, sino que, bueno, lo vivimos, lo sufrimos muchas veces en silencio y continuamos con nuestra vida, entre paréntesis, con esas taras, digo yo, con esas taras emocionales. Y obviamente que eso lo podemos proyectar fácilmente en la crianza de nuestros hijos, pues. Eh, es por eso que a través de todos esos live que hicimos, mi querida Belén Escobar y yo, un día en un live, no me acuerdo en qué momento, yo le dije a ella, oye, definitivamente deberíamos hacer una escuela para padres. Ojo, esta escuela no es para enseñar a nadie cómo tiene que ser papá o qué es lo que tiene que hacer como mamá o como cuidador o las personas que tienen bajo su tutela a niños, niñas, adolescentes o todavía jóvenes. Nada que ver con eso. Simplemente siento que este es un piloto que vamos a hacer y simplemente siento que es una oportunidad para que esos padres de esta generación que estoy hablando y los que piensen ser padres, eso es sumamente importante, los que piensen ser padres, eh, que desde la responsabilidad se pregunten que si tendrán todavía cosas que descubrir, si tendrán, por ejemplo, una pista puede ser, oye, cómo soy yo en mis relaciones? Eh, Nos dimos cuenta sobre todo con el tema de la codependencia, porque yo dije en un live con ella que yo había desde hace muchos años he tratado con codependencias, dependencias emocionales, etcétera, y no había manejado nunca cifras. La verdad que no me había dado la tarea, no me había llegado esa información, pero me enteré que hay, bueno, el 80% de la población mundial es codependiente. O sea que estamos hablando que un 20% eh, eh, es medianamente sana, porque no podemos decir que todos somos sanos completamente, o que hay algunas personas que son muy sanas completamente. No, bueno, hay personas que se acercan a unas relaciones mucho más saludables, muy desde el amor, pero la mayoría de nosotros fuimos criados en el miedo. Fuimos criados, bueno, porque era una forma nuestros padres creyeron que de pronto así
era que íbamos a ir por el buen camino, que lo estaban haciendo muy bien. De cierta forma lo hicieron porque muchos de nosotros somos personas responsables, somos personas trabajadoras, somos personas bien honestas, somos personas que le echamos pierna a la vida y sobre todo personas que hemos buscado herramientas como aliviar ese dolor emocional producto de muchas cosas. Hay otro grupo de personas que anda por la vida adolorida emocionalmente y ha aprendido a funcionar así, aunque no trae ninguna satisfacción, pero son zonas conocidas. O sea, muchos de nosotros nos movemos en nuestra zona de confort y hemos normalizado eso. Eh, Cuando uno entra en un proceso psicoterapéutico de la línea que sea, uno empieza a descubrir que, bueno, que tiene ciertas falencias, que somos, como hablando de que está por aquí mi querido Moss, como los nombramos una vez, alicortos. Entonces, eh, creemos que somos eso, pero en realidad es producto de que no hemos liberado esos traumas, no los hemos conversado, no hemos hecho catarsis, no hemos tenido una persona, un profesional que nos apoye a reencuadrar ciertas cosas que creímos de nosotros mismos y también de los demás y de nuestro mundo relacional. Entonces, a raíz de todos esos temas, ella me tomó la palabra, digo ya Belén, mi querida Belén me tomó la palabra y me dijo, mira, Nina, vamos a lanzarnos con la escuela para padres. Y bueno, muy emocionante el poder hacerlo. Ya yo tengo la experiencia desde hace muchos años con la Escuela para la Vida Consciente y sé que cuando estas escuelas tienen como objetivo no decirle a la gente cómo tiene que vivir, ni cómo tiene que criar a sus hijos, ni nada, sino que van dirigidas a, em, al conocimiento, al descubrimiento de sí mismo, a tocar esas heridas em, que están ahí esperando, como dice mi psicoterapeuta José Paredes, que le mando un besote si en alguna oportunidad ve estos live, que es un extraordinario profesional y psicoterapeuta que me está acompañando en esta etapa de mi vida. Siempre he tenido psicoterapia y en esta etapa, bueno, pues estoy muy bien acompañada con él. Él dice que la codependencia y todo este tema es la punta del iceberg, que debajo de eso lo que hay son unas heridas, y lo dice de una manera muy hermosa como es él, que están esperando ser abrazadas, heridas que están esperando ser abrazadas. Pero cuando uno bueno, todos los seres humanos tenemos muchísimas resistencias, de pronto tenemos andamos muchos en negación. De pronto yo pregunto en las consultas siempre un poco indagar sobre el ámbito familiar, sobre los padres, etcétera, etcétera. Y casi siempre la primera respuesta es una familia perfecta. No, a mí no me faltó nunca nada. Yo feliz, mi papá y mi mamá, bueno, maravillosos, todavía están juntos. Y cuando empezamos a indagar nos damos cuenta de que, bueno, de que están juntos pero no revueltos, como decimos nosotros, por ejemplo, de que han estado juntos pero nunca han sido felices, o por lo menos eso es lo que se quedaron juntos por sacrificio, por los hijos, que de pronto no sé, pues se corre siempre el riesgo, y esto es absolutamente normal porque somos seres humanos, ¿no? Eh, de proyectar sobre otras personas nuestros asuntos no resueltos, más todavía sobre los hijos. Porque escuchaba por allí una entrevista que le hizo mi querido Carlos Fraga a una psicoterapeuta, que hablaban de las suegras, por ejemplo, ¿no? Él le decía, una buena suegra, o una suegra, no buena, pero una suegra empática, una suegra eh, cercana, ¿nace o se hace?
y me pareció muy interesante la respuesta que le dio la psicoterapeuta, porque la psicoterapeuta le decía, bueno, yo creo que se hace porque casi todos los padres tienen desarrollan un sentido de pertenencia muy fuerte sobre los hijos, que si eso no se trabaja inconscientemente, se va perpetuando en el tiempo y son esos padres que porque son los padres y los hijos son sus hijos, pertenencia, son propios, entonces no los dejan vivir, no los dejan formar su familia y si forman su familia le hacen la vida imposible a esas esposas de esos hijos o a esos esposos de esas hijas. He visto ambos casos. Entonces, de allí la importancia de trabajar cuando se es padre o cuando se piensa ser padre, ¿sí? Por ejemplo, siempre lo digo y lo digo con muchísimo, pero de verdad con muchísimo orgullo, que en mis terapias fue que yo decidí no tener hijos. Y yo decidí no tener hijos sencillamente porque descubrí en terapia que yo tenía demasiados problemas emocionales y que si yo tenía un hijo me lo podía tragar literalmente, lo iba a dejar conmigo toda la vida. O bueno, obviamente si yo seguía en terapia probablemente no fuese así, pero yo resolví a mis 33 años, a la edad de Cristo, pues no tener hijos. Dije, no, yo la verdad que no, porque yo prefiero responsablemente pues no tenerlos. Siempre he tenido hijos perros, perruno, yo soy perruna, y bueno, mis primeros perros la pasaron mal, porque yo los inutilicé prácticamente, esos perritos los humanicé tanto, que estoy hablando pero muy joven. Yo tuve perros desde los 17 18 años, a esa edad más o menos fue que yo entré en terapia la primera vez y me costó un poco, pues, no tener, no agarrarme de ese ser, que en este caso eran perritos, para volcar allí todo mi amor y para tomar de él y de manera inconsciente todo lo que a mí me hacía falta emocionalmente hablando, porque, bueno, mis padres a mí me dieron lo que le dieron a todo el mundo, pues, pero el tema no es lo material, el tema, eh, afortunadamente ahorita existen muchísimas herramientas de crianza, la crianza responsable, la educación Montessori, hay un montón de cosas que afortunadamente ahora se cuenta con ellas para poder abordar temas que antes era, no, o sea, en realidad los papás, imagínate, yo me imagino diciéndole a mi mamá, mamá, es que tengo una carencia de amor, y mi mamá lo que me hubiese contestado es, yo no tengo tiempo de llenarte tu carencia de amor porque tengo que trabajar mucho, porque si no, entonces yo no te puedo pagar colegio. Y yo estoy segura que ella no lo hacía por mal, ni porque me odiaba, ni mucho menos, sino porque eso era lo que ellas podían dar en ese momento, ¿no? O lo que ella podía dar en ese momento. Entonces, en realidad antes no se estaba muy pendiente de esas carencias afectivas. Mi mamá no, por ejemplo, mi mamá no tenía tiempo de mirarme a los ojos y preguntarme si yo era feliz en el colegio donde estaba, por ejemplo. No cómo me va ni qué nota saqué, sino si yo era feliz en ese colegio, porque si me lo hubiese preguntado, la respuesta hubiese sido no. Y en el colegio también nacieron muchos traumas. Entonces, todo esto, Belén, con toda la experticia, porque es excelente profesional, lo ha revisado en su consulta, lo ha visto esas transferencias de esos temas no resueltos de padres hacia los hijos. Generalmente los papás van o asisten por ejemplo, una consulta con Belén, porque en apariencia los niños o los jóvenes o los adolescentes están presentando problemas, pero como debe ser, como todo profesional, ella hace entrevistas a los padres
y ella me ha tenido que mandarle a los padres a mí, a las parejas, cuando están pasando por procesos de divorcio, etcétera, y ella se queda tratando a los niños. ¿Por qué? Porque esos adultos, esos padres, cometen muchísimos errores, sobre todo cuando se están separando o cuando tienen esos problemas con esos hijos, porque a veces están tan en negación que el problema son los hijos, el problema son los hijos, el problema son los hijos. Claro, pero es que los hijos reflejan los problemas no resueltos de sus padres. Y esto no es magia, no es que yo me lo inventé. Yo estudié psicodrama y en psicodrama hay algo que se llama el tele. Este, el tele funciona de esa forma, o sea, de pronto tus hijos que vienen de ti, de repente ellos actúan lo que no han resuelto los padres. Y obviamente que ellos tienen que recibir un tratamiento para reinterpretar ciertas cosas, pero nada, nada hacen con que esos hijos estén en terapia y los papás no, por ejemplo. ¿Por qué? Porque la transformación tiene que ser de ambas partes. De nada vale que ese hijo esté una hora en terapia o 45 minutos o el tiempo que dure esa terapia y que luego regresen a casa y que tengan la misma dinámica o el mismo discurso o los mismos reclamos o los padres tengan las mismas expectativas. Entonces, en realidad, cuando uno de la familia entra en terapia, estoy hablando de los hijos, deberían también consciente y responsablemente los padres asumir que también tienen problemas y que deben asistir a una terapia o a lo que sea, adquirir algunas herramientas para cambiar sobre todo la dinámica relacional, ¿sí? Porque, bueno, lo que estamos viendo hoy en día, lastimosamente, a mí no me gusta señalar, ni enjuiciar, ni criticar, pero siento que mucho de lo que estamos viviendo hoy en día aquí por lo menos en Chile, no, yo hablo del país en donde estoy, pero aquí es terrible. Se han descubierto niños de 4, de 6 años con, con pistolas en las mochilas en el colegio. Em, ya los niños a los 8 años están fumando en la calle. Y bueno, a lo mejor tiene que ver con un sistema que está caduco, a lo mejor el sistema es terrible, pero el sistema familiar también hay que evaluarlo. O sea, yo con mucho respeto lo digo porque hay mucha gente que dice, bueno, ¿qué vas a decir tú si no tienes hijos? Pero yo fui hija y tengo a muchos pacientes también que tienen hijos y he escuchado los problemas que juran que son los hijos los que tienen el problema y se están describiendo ellos, por ejemplo. O sea, que ellos están viendo que su hijo es problemático porque ellos tienen el problema y no han podido este, verlo, integrarlo, reconocerlo, aceptarlo y trabajarlo. Y bueno, también el hijo tendrá que trabajarlos porque definitivamente esos niños son proyección de sus padres. Entonces yo creo que mucho de lo que estamos viviendo, lo que estamos viendo, es producto de esa generación posguerra emocional para hablarles en términos de esta paciente que me regaló eso, esa frase me pareció muy hermosa. Eh, y entonces, bueno, definitivamente Belén y yo decidimos lanzarnos con este piloto, es un piloto solamente. Eh, Nos divertimos mucho y la pasamos muy bien. Ella y yo, ella vino a mi casa, estuvimos acá compartiendo eh, toda una tarde y parte de la noche poniéndonos de acuerdo en la estructura. Y yo quise hacer este live porque este no es, bueno, yo siento que no es un producto eh, que nace así porque sí, bueno, vamos a buscar algo para entregarle a la gente o no, sino que al contrario, yo siento que para mí esta escuela para padres tiene gestándose desde hace 8 años. Primero,
con los asuntos que trabajamos, Belén y yo, en sus propios procesos y en los míos, porque cuando uno trabaja con alguien, uno también está involucrado en el proceso de la otra persona. Ella también me ha brindado a mí muchísimas, muchísimas herramientas y me ha hecho cuestionarme cosas, ¿no? Después en las entrevistas que inspiran, que tocamos temas muy, pero muy delicados con respecto a la crianza responsable. A mí me impactó mucho las estadísticas que se manejan con respecto al suicidio en los adolescentes. em, en, en la identidad sexual. Bueno, hay un montón de temas que, bueno, que hay que abordarlos muy responsablemente desde el amor, con mucho respeto. Y bueno, yo creo que esta escuela se vino gestando desde hace esos 8 años y se vino a concretar ahora con las últimas entrevistas que me está haciendo ella a mí y que abordamos el tema de la codependencia, desde dónde formamos pareja. Y eso también es importante verlo, desde dónde formamos pareja, porque se supone que cuando yo elijo a una persona para que sea el padre o la madre de mis hijos, pues yo al menos yo creo que debo estar consciente de ciertas cosas, ¿no? Pareciera que no, pareciera, ojo con esto porque simplemente es una opinión, pareciera que bueno, que formamos pareja, de pronto porque sí, pues porque, porque ese es el ideal, porque nos dijeron que a ciertas edades teníamos que tener pareja, teníamos que tener hijos, etcétera, etcétera. Y no pensamos en desde dónde estamos formando esa pareja y si ese señor o esa señora de quien yo me enamoré o la que elegí podrá en un futuro ser también mi compañera o mi compañero en esta crianza, ¿sí? Y nosotros a veces nos emparejamos y también nos hacemos los locos frente a ciertas cosas que vemos de nuestras parejas o de las familias de nuestras parejas. Siempre van a haber esos problemas, pero yo he tenido en consulta parejas que dicen, mira, nuestras familias eh, eh, son demasiado conflictivas, demasiado disfuncionales y por lo tanto nosotros queremos trabajar en terapia para vivir el duelo de que no vamos a tener hijos. Porque si tenemos hijos, esto va a ser, o tenemos que irnos del país para tener nuestra familia afuera, porque son familias muy invasivas, etcétera, etcétera. Eso es estar bien alerta con respecto a, con qué persona me estoy yo emparejando, aunque las relaciones cambian, se transforman, etcétera, pero el mínimo de riesgos, ¿sí? El mínimo de riesgos, lo más que se pueda, desde la conciencia, porque yo voy a ser responsable de esas criaturas que yo voy a traer a conocer este mundo. ¿Y a qué las voy a traer? Eso es una pregunta bien importante. Yo he escuchado a muchas mujeres también, no solamente en consultas, sino en formaciones en las cuales yo he asistido, formaciones de terapia, etcétera, que muy desde la inconsciencia dicen, bueno, yo producción independiente, yo voy a tener mis hijos sola porque yo necesito algo que le dé sentido a mi vida, algo que le dé sentido a mi vida, imagínense. Entonces es como poner en el hijo una tremenda carga que aunque no se lo digas con palabras, desde que lo gestas lo va a sentir. Entonces, desde allí vienen ya los temas, ¿no? Eh, bueno, por aquí le doy la bienvenida para hacer un paréntesis antes de decirles la información sobre la escuela a mi querida Bexi Urdaneta, tan bella, besitos, mi querida Bexi, una participante de la Escuela para la Vida Consciente de hace muchos años. Está mi querida Ana María Villanueva, preciosa abogada venezolana, Sor Ángel Flor, que está por aquí, Dulayer La Rosa, algo así.
disculpen, pero es que a veces son un poco enredados los nombres. Nancy Na 63, mi querido Fernando Vázquez, que está por aquí. Y bueno, pues bienvenidos a todos y gracias por estar presentes. Bueno, en fin, en esa tarde que estuvimos Belén y yo reunidas, nos pusimos de acuerdo en esa estructura y no es como la mayoría de las escuelas, bueno, de verdad que en mis formaciones, mis talleres, a raíz de haber estudiado psicodrama, digo yo que es porque, por la influencia del psicodrama, para nada son talleres de estos que te llenan de teoría y que de pronto tú lo que haces es adquirir conocimientos muy valiosos, por cierto, o sea, nadie dice lo contrario, pero que no movilizan mucho emoción. Y yo creo que la transformación en realidad no está aquí, sino está en tus emociones, ¿no? Está en movilizarte porque ahí es cuando de verdad sucede el verdadero darse cuenta y de allí es que se toma conciencia que muchas veces lastimosamente viene la vida y nos coloca eventos sumamente fuertes para que podamos caer en cuenta de, de qué estamos haciendo, cómo lo estamos haciendo y desde dónde lo estamos haciendo, ¿no? O sea, a veces como andamos mucho en piloto automático, hay mucha gente disociada, desconectada de las emociones. Entonces se vive mucho en piloto automático, ¿sí? Y eso no permite que uno se dé cuenta que anda estresado, angustiado, ansioso o que está rabioso o que está triste y mucho menos nos damos cuenta qué es lo que lo gatilla o lo detona. Que muchas veces son las relaciones, muchas veces es algo que dice o hace alguien. En este caso, como estamos hablando de la escuela para padres, a lo mejor nuestros hijos o esos adolescentes, esos jóvenes, hacen o dicen algo bueno, pues que te puede entrar, te puede llegar a mover las fibras de la rabia incontrolable o de la tristeza también o bueno, también hay otras emociones que son más positivas, la alegría, la felicidad, el amor, pero a veces estamos tan desconectados que no sabemos qué es lo que nos está movilizando. Entonces, esta escuela la creamos con la finalidad de que el trabajo sea de los padres. Por supuesto, nosotras vamos a orientar, a guiar todos los ejercicios y todas las cosas que vamos a hacer allí, todo lo que tenemos programado, que para eso hice este live. Eh, Sin embargo, el trabajo va a venir de los propios participantes, con mucha contención, con mucho respeto, con mucho soporte emocional. La idea es que esa escuela se convierta en un espacio muy amoroso y muy respetuoso, perdón, amoroso, respetuoso, un espacio donde esos padres se sientan en la libertad de poder expresar sin juicios y sin críticas el cómo se sienten realmente como padres, porque a veces yo lo que siento es que están tratando de dar una imagen, quién sabe a qué, porque la verdad que uno tiene todo el derecho a sentirse como se quiere y como se pueda sentir ejerciendo ese rol que debe ser tan difícil, ¿no? Eh, y tiene todo el derecho a sentirse y a expresarlo, pero a veces el juicio de la gente, de las mismas familias, no sé, de las suegras, del suegro, de los abuelos, incluso, etcétera, eh, se constituye entonces un espacio muy amenazante para yo poder ser honesta conmigo u honesto conmigo mismo
y decir, oye, vale, o sea, la verdad que yo me siento muy mal, creo que lo estoy haciendo mal, el síndrome del impostor, tengo miedo, no sé qué voy a hacer con mi hijo, no encuentro cómo darle lo mejor para que se convierta en un buen ser humano, en un buen compañero, eh, pero sobre todo para que sea feliz, porque ciertamente para que sean buenos hay muchas herramientas, pero no tenemos, la verdad, yo siento que no tenemos esa inteligencia emocional, ni siquiera la hemos aplicado a nuestras vidas como para ser felices nosotros y poderles inspirar a ellos lo que es la felicidad. Porque la felicidad no se puede sino inspirar, no se puede enseñar. Tú no le puedes decir, mira hijo o mira hija, para que tú seas feliz tienes que hacer esto, esto y esto y esto. O sea, no se lo puede decir, pero si tú le estás diciendo algo a tu hijo y no eres congruente en tu actuación y en tu día a día y no eres feliz y no le muestras a ese hijo una persona feliz, eh, tal vez enfrentando las situaciones problemáticas de la vida desde, desde la madurez, desde la aceptación, desde la resignación, desde la honestidad. Yo siento que esto está muy ligado a todas las virtudes que deberíamos tener como seres humanos. Pues yo siento que el discurso no va a servir de nada. Entonces, siento que esta escuela está, justamente eso lo conversamos mucho, está diseñada como, en primer lugar, para crear conciencia de cuáles son esos asuntos, esos temas pendientes que tenemos o que tienen como padres, eh, para entonces allí decidir cómo lo voy a trabajar, qué es lo que voy a hacer con eso y luego cómo influye y darnos cuenta cómo influye eso en mi dinámica relacional con los hijos. Entonces, el objetivo general, además de otros objetivos específicos, pero el general dice lo siguiente. Esta iniciativa tiene como objetivo explorar en primer lugar cómo está nuestro mundo interno. O sea, hablamos de los padres, madres, cuidadoras o personas que tengan bajo su tutela niños, niñas, adolescentes o jóvenes, ¿ok? Em, y los asuntos a resolver que pueden estar impactando en la relación con nuestros hijos. También brindaremos herramientas de contención y regulación emocional que nos permitan un acercamiento más amoroso con nosotros mismos en primer lugar y luego con nuestros hijos, mejorando el entorno familiar. Van a ser 5 encuentros, es un programa modular, ¿ok? El módulo 1 es la introducción a la escuela para padres, donde vamos a hacer, bueno, lógicamente una presentación, un chequeo de expectativas, allí vamos a informarles sobre objetivos más específicos, vamos a hablar sobre el contenido, las reglas de funcionamiento del grupo, vamos a dar como sugerencias y se los adelanto, le dejo aquí la información de que si durante las dinámicas los padres se ven muy afectados y desean trabajar eso más a fondo, pues nosotros sugerimos desde el principio tener consulta privada. O sea, atender eso, porque si vamos a estar en grupos, hay personas que no tienen problema y pueden hablar lo que quieran hablar en el grupo, pero hay otras que no les gusta o que tienen esos traumas de los que hablábamos al principio o tienen vergüenza o no sé, de decir cosas, pero se están dando cuenta. Y la idea es que al darse cuenta puedan trabajarlo, no dejarlo allí nuevamente o negarlo o hacernos los locos con eso, ¿no? Vamos a dar consulta individual, pues, o en pareja si es necesario. Bueno, vamos a tener allí un compartir de las historias de cada uno de esos padres. Yo creo que eso es sumamente importante porque unos se pueden ver reflejados en los otros, etcétera, etcétera. Y vamos a tener un ciclo de preguntas y respuestas, por supuesto, para esos padres. Eso suavecito en el módulo número 1 y allí ya empezamos con las tareas y las asignaciones, ¿no?
El módulo 2 se llama Explorándome. ¿Por qué? Porque hay cosas que como padres de pronto siento yo que, no sé, o sea, se toma la decisión, vamos a ser padres. Qué bello el periodo del embarazo, el recibimiento, todo lo que cambia, o sea, porque la llegada de un hijo cambia, transforma muchísimo a toda la familia, ¿no? Em, y se pasan esas etapas, pero nosotros no nos, o sea, siento yo que hay padres que no se han sentado a explorarse, a ver, algunos, no todos, porque hay unos que sí, yo he tenido gente hasta preparándose para casarse, que eso me parece genial, pues. Antes de dar el paso de casarse, mira, queremos entrar en terapia porque a nosotros nos están preparando para el matrimonio en la iglesia, nos están preparando, pues, estamos preparando la fiesta, estamos preparando los trajes, la luna de miel y todo lo demás, pero internamente no nos estamos preparando para asumir este compromiso. Y los he tenido y los he felicitado y con muchísimo gusto los he atendido porque eso es ser consciente y responsable, ¿no? Pero de pronto yo creo, ¿no? Que, no sé, yo les voy a poner un ejemplo bien superficial, pero a lo mejor no puede ser muy gráfico para esto, ¿no? Bueno, para yo ser gerente o líder de una empresa, yo necesito ciertas herramientas. Yo necesito, sobre todo yo soy de las que piensa que para liderar cualquier cosa, tú tienes que empezar por liderar tu vida. Entonces siento que para tu poder eh, eh, criar unos hijos responsablemente para que sean felices y libres y desde el amor y no desde el miedo, bueno, tú tienes que revisar cómo te criaron a ti. Tú tienes que revisar cuáles son los patrones que tú traes, cuáles son esas taras emocionales o de pronto esos traumas o esas heridas que están debajo de la codependencia o debajo de cualquier disfuncionalidad en la parte relacional. Bueno, tú tienes que darte cuenta que con qué cuentas tú para dárselo entonces a esos seres que son producto de ti, ¿no? Entonces, es por eso que el módulo número 2 se llama Explorándome y esto es para los padres. Vamos a revisar por ejemplo, vamos a revisar una autobiografía, vamos a explorar la primera etapa, la segunda etapa de esos padres, para luego ir al módulo 3, que el módulo 3 se llama regulación emocional, este, y allí va a intervenir Belén con la parte de regulación emocional. Vamos a hacer un psicodrama con las emociones como personajes de los padres. Vamos a tener recursos de terapia de escritura para que esos padres puedan drenar y puedan expresar, puedan hacer catarsis y puedan de pronto acercarse un poco a esas heridas emocionales de las cuales hay que trabajar para que queden, hay que trabajarlas, trabajarlas, sanarlas lo más posible para que se conviertan en cicatrices y que desde allí tú puedas tal vez en algún momento, qué bonito que pudieras sentarte con tu hijo ya grande y decirle, hablarle de tus heridas, pero ya sin dolor, ya sin resentimiento, ya sin ese trauma, sino con el aprendizaje en la mano. Cuando uno le habla a una persona desde la herida, las heridas unen, el dolor une, aunque uno crea que no, pero sí, el hacerse el que uno se la sabe toda y no tiene ningún dolor en la vida, separa, porque no te hace humano en realidad. Y ya en el módulo 4 entramos con el tema de los hijos y se llama Te presento a mi hijo, o te presento a mis hijos, o te presento a mi hija, o te presento a mis hijas, o a mis hijes, como ustedes quieran. Este,
Y bueno, justamente independientemente de la edad que tengan, sean bebés, sean pequeños, sean adolescentes, allí vamos a empezar a hacer el trabajo con, con los hijos, lo que ven los padres en esos hijos. Vamos a presentarlos en primer lugar, hablar de cuáles son esas cosas, esos temas que tienen pendiente con esos hijos, que les reflejan, cuáles son las rabias que le dan a esos hijos, cuáles son los miedos que le detonan a esos hijos, etcétera, etcétera, y también otras emociones. Pues yo hablo de las emociones, digamos que pertenecen a la oscuridad, porque, bueno, estamos en terapia, ¿no? Y la idea es ponerle luz a la sombra o a la oscuridad. Pero bueno, también los hijos despiertan amor, despiertan felicidad, despiertan alegrías, eh, que bueno, que no las pueden traer ellos, pero que no las podemos poner en ellos, porque ahí es cuando viene este tema de querer apropiarnos de los hijos y la vida queda automáticamente sin sentido cuando los hijos quieren hacer su vida, ¿no? Entonces, vamos a hacer ejercicios prácticos con las emociones que surjan en esta etapa de presentación de esos hijos y vamos a terminar con algo de yoga bueno, vamos a hacer unas posturas de yoga para regularnos emocionalmente. Y por último, está el módulo 5 que es sobrevivir versus vivir. No podemos seguir enseñándole a los hijos la sobrevivencia. A lo mejor a nosotros nos tocó sobrevivir. Por eso decía al principio que muchos somos sobrevivientes de esa generación posguerra emocional, ¿no? Pero tenemos que vivir, tenemos que aprender a vivir para poder inspirar a otros a vivir también. Y bueno, allí vamos a trabajar con las limitaciones, las creencias, los patrones. Vamos a hablar de la crianza respetuosa. Vamos a hablar de los apegos en la infancia. Vamos a acudir nuevamente a la terapia de escritura y vamos a tener la conclusión y las despedidas. Bueno, tenemos previsto empezar el 1 de agosto. Esto va a ser en plataforma Zoom, va a ser vía Zoom. Tenemos previsto hacerlo los días lunes. Va a durar en el horario de 10 a 11:30 de la mañana, con la probabilidad de extenderse hasta las 12, dependiendo de la dinámica que tengamos allí, de 10 a 12. Las inscripciones están abiertas, van a ser 10 horas de trabajo, un lunes cada semana. Aunque esto de los lunes probablemente esté allí en stand-by por los padres que trabajan, ¿no? De hecho, nos han escrito algunos papás que están interesados en hacer la escuela, pero bueno, los limita un poco porque tienen trabajo y a lo mejor en ese horario no van a poder hacerlo, pero eh, nada, pues estamos abiertos. Si tenemos un grupo importante a ver cómo manejamos el tema de los horarios. Más que todo, también lo hicimos en ese horario para tomar en cuenta a la gente que tanto Belén y yo tenemos fuera de Chile, que se manejan otros horarios y que de pronto también pudieran estar interesados en la escuela. Bueno, mis queridos amigos. Muchísimas gracias a todos los que se quedaron hasta el final en este live de Escuelas para Padres. Ha sido un placer encontrarme por aquí con gente conocida, con gente que pudiera estar atenta a esta información. Yo les pido que si les gustó, si esta información ustedes creen que pueda ser necesaria para algunas personas que ustedes conozcan, se las hagan llegar porque, porque bueno, yo sé que hay muchas herramientas hoy en día, afortunadamente repito, como para que uno trabaje, tome conciencia y de repente pueda transformar, pero sé que hay una gran mayoría que,
que les es muy difícil enfrentarse a estos temas con ellos mismos. eh, y bueno, porque son cosas que no son fáciles, no es muy rico, es más rico asistir a un taller de cocina, es más rico asistir a un taller de pintura, es más rico asistir a hasta un taller de peluquería, de manicure, no sé, de finanzas, para ponerlo un poco más con otras profesiones. Nosotros asistimos con muchísimo gusto a esas formaciones que tienen que ver con el ámbito profesional y que tienen que ver con adquirir herramientas para ayudar a otros, pero para descubrirnos a nosotros mismos nos cuesta un poco. Yo sé porque no es nada cómodo, se pasan por situaciones bastante eh, difíciles de transitar, sobre todo de reconocer, de aceptar, y nosotros los seres humanos tenemos una resistencia muy grande a atravesar el dolor, pero atravesar el dolor y ver de frente esas heridas emocionales y tal vez conectarnos con todas las emociones, saber gestionar las emociones, sobre todo reconectarnos, porque la verdad que siento que hay muchísima gente que está sumamente desconectada, hay muchísimas cosas que nos desconectan, que nos anestesian en la vida. Este, mm, y bueno, darnos esa oportunidad porque es liberadora. O sea, no saben, después de que uno libera todo esto, uno la puede pasar mal, lo digo por experiencia propia. Yo he pasado por muchas noches oscuras del alma, como quien dice, pero después que uno se libera de eso, pues puede ver las cosas de otra manera, de verdad, con todo mi corazón se los digo, y puede tomar otras decisiones y comienza a transformarse de verdad nuestro entorno, porque como siempre lo digo, la transformación comienza con uno, o sea, de lo individual a lo colectivo. No hay otra manera. Yo siento que los tiempos que estamos viviendo necesitamos mucha conciencia, necesitamos mucho estar presente, mucho conectarnos, preguntarnos. Yo creo que nadie se pregunta, se da el espacio de preguntarse en algún momento del día, ya va, espérate, déjame respirar, cerrar los ojos y preguntarme cómo me siento y qué me está diciendo esa emoción. Es que nadie lo hace porque, para empezar, todo el mundo piensa que eso es perder el tiempo. Y bueno, cada quien tiene sus ideas. Yo, la verdad que no critico ni juzgo nada de eso. Simplemente procuro dejar reflexiones y herramientas. Y yo sé que a veces la gente escucha las cosas y sí uy, como que me identifico con eso, pero como siempre se queda allí, se queda hasta ahí. Me identifico, pero hasta ahí porque no me atrevo a navegar en esas aguas, bien sea porque creo que estoy bien como estoy o por lo que sea. Entonces, bueno, es allí cuando la vida viene con algunos eventos que no son nada gratos para decirnos que necesitamos ayuda. Así que bueno, yo les agradezco muchísimo la atención a los que se quedaron hasta el final de este live. Y si alguna persona cree que le pueda servir esta información a otras, o sea, el boca a boca, de pronto etiqueten a esas personas o envíenle la información. Pueden solicitar mayor información a través del Instagram de mi querida Belén, que no estuvo conmigo hoy porque está con una situación de salud importante y bueno, esperemos que se recupere muy pronto. Entonces, bueno, me pueden escribir por mensaje directo al Instagram o los que tienen, bueno, también ahí en el Instagram está mi número de WhatsApp, se pueden comunicar también por allí o al correo info@ondinapilca.com. Entonces, bueno, esos son los medios por los cuales les puedo enviar el programa modular, el contenido de cada uno de los módulos y también la inversión. Así que quedo atenta a cualquier pregunta, cualquier duda que quieran hacernos. Y bueno, nada, muchísimas gracias. Nos veremos entonces en 15 días
en otro hablemos de relaciones. Eh, Vamos a ver con qué tema, ¿ok? Chao, gracias.